Bienvenidos a este podcast en el cual hablaré sobre la violencia por razón de género, retos de la igualdad e inclusión. Para comenzar, ¿qué es la violencia por razón de género? Se refiere a cualquier acción u omisión que cause daño físico, psicológico, sexual, económico o simbólico a una persona basada en su género o identidad de género. Este tipo de violencia afecta principalmente a las mujeres y a personas de la comunidad LGBTIQ+, ya que están arraigada en relaciones históricas de desigualdad y poder. No se trata solo de violencia física, puede presentarse de formas muy diversas, muchas veces o incluso normalizadas en nuestra vida cotidiana. A continuación mencionaré algunos tipos de violencia. Está la violencia física, que es todo acto que causa daño corporal no accidental a las mujeres usando la fuerza física o algún otro medio que pueda provocar o no lesiones, ya sea internas, externas o ambas. Por otro lado está la violencia psicológica, que es el acto u omisión que trasciende en la integridad emocional o la estabilidad psicológica de las mujeres, pudiendo causar a la víctima depresión, aislamiento, desvaluación de su autoestima e incluso el suicidio. Está la violencia digital, que son aquellos actos de violencia por razón de género cometidos en parte o totalmente cuando se utilicen las tecnologías de la información y la comunicación. Plataformas de redes sociales, correos electrónicos, mensajes de texto o llamadas vía teléfono celular que causen daño psicológico o emocional, refuercen los prejuicios, dañen la vida privada o pública de la víctima. Violencia económica es toda acción u omisión de la persona agresora que afecta la supervivencia económica de la víctima a través de la limitación encaminadas a controlar el ingreso económico o la percepción de un salario menor por igual trabajo en un mismo centro laboral. A continuación voy a mencionar algunas de las causas y consecuencias de la violencia de género. Las causas de la violencia por razón de género son estructurales, están profundamente enraizadas en normas sociales, roles tradicionales y un sistema patriarcal que ha privilegiado históricamente a los hombres sobre las mujeres. El machismo, los estereotipos de género, la educación sexista, la impunidad y la falta de políticas efectivas contribuyen a perpetuar estas conductas. También influye la falta de comunicación afectiva, el consumo de violencia en medios y una cultura que muchas veces culpa a la víctima en lugar de responsabilizar al agresor. Algunas de las consecuencias a nivel individual es la ansiedad, depresión, baja autoestima, aislamiento social, suicidio. A nivel social es la reproducción del ciclo de violencia, desconfianza institucional, deterioro del tejido social. Y a nivel económico es la pérdida de productividad, dependencia económica y pobreza feminizada. En un contexto mexicano, la violencia de género es un problema grave y persiste que afecta a las mujeres en muchos aspectos de su vida. A continuación voy a mencionar algunos aspectos claves de este problema en el contexto mexicano. Está la prevalencia alta. Las estadísticas indican que las tasas elevadas de la violencia de género en México, incluyendo la violencia física, sexual, psicológica, según el Instituto Nacional de Estadísticas de Geografía, INEGI, un gran porcentaje de mujeres han enfrentado algún tipo de violencia en su vida, especialmente por parte de sus parejas o exparejas. Feminicidio. Uno de los problemas graves es el alto número de feminicidios, que son asesinatos de mujeres motivados por su género. México ha visto un aumento en estos casos en los últimos años y frecuentemente estos criminales quedan impunes sin que los culpen frente a las consecuencias legales adecuadas. La impunidad y fallo en el sistema de justicia. La impunidad es un problema significativo. Muchos casos de violencia de género no son adecuadamente investigados o procesados, lo que perpetúan en un ciclo de violencia y la falta de protección a las víctimas. Y por último, la desigualdad y discriminación social. La violencia de género está profundamente arraigada en estructuras sociales y culturales más amplias que perpetúan
La desigualdad de género y la discriminación. Esto incluye estereotipos de género, normas culturales que subordinan a las mujeres y una falta general de reconocimiento a los derechos de las mujeres. Activismo y movimientos sociales. Frente a esta realidad, la sociedad civil ha levantado la voz. El feminicidio en México ha sido una herramienta poderosa para visibilizar, denunciar y transformar movimientos como Ni Una Más, Vivas Nos Queremos, Marea Verde y muchas colectivas locales han logrado posicionar el tema en la agenda pública. El activismo no solo denuncia, también acompaña, educa, organiza marchas, genera redes de apoyo y exige rendición de cuentas. Muchas veces estas colectivas llegan donde el Estado no llega. También ha habido un avance importante en el activismo digital. Las redes sociales se han convertido en una plataforma donde miles de mujeres han roto el silencio y se han conectado para sanar y luchar juntas. A pesar de críticas o intentos de desacreditación, estos movimientos han sido fundamentales para el avance de derechos y la creación de leyes. Desigualdad económica. Cuando hablamos de violencia por razón de género, no podemos ignorar las desigualdades estructurales que la alimentan. Dos de las más importantes son la desigualdad económica y la desigualdad educativa. Ambas están profundamente entrelazadas en las formas en que se ejerce y se perpetúa la violencia en nuestro país. Empecemos por la desigualdad económica. En México, las mujeres enfrentan barreras sistemáticas para acceder a un empleo digno, estable y bien remunerado. De acuerdo con el INEGI, las mujeres ganan en promedio entre un 15 y un 20% menos que los hombres por realizar el mismo trabajo. Además, muchas mujeres están sobrerepresentadas en los empleos informales, sin seguridad social, sin prestaciones y con horarios más exigentes. Esto se traduce a una mayor dependencia económica, lo cual es un factor de riesgo importante en situaciones de violencia. Muchas mujeres no pueden salir de una relación violenta simplemente porque no tienen cómo sostenerse a sí mismas ni a sus hijos. Otras víctimas de violencia económica directa, sus parejas controlan el dinero del hogar, les impiden trabajar o les retienen su salario. Además, en los espacios laborales también se produce la violencia de género, desde el acoso sexual hasta la discriminación por maternidad, la falta de oportunidades para ascender o la invisibilización de sus capacidades. En el ámbito educativo, aunque las niñas y mujeres han aumentado su acceso a la escuela, en las últimas décadas aún existen retos importantes. En muchas zonas rurales o indígenas las niñas abandonan la escuela por falta de recursos, por embarazos adolescentes o por creencias culturales que priorizan la educación de los varones. También persisten estereotipos de género que influyen en las decisiones académicas. Por ejemplo, se realizan a las niñas de estudiar carreras científicas, tecnológicas o de liderazgo, mientras que a los hombres se les asocia en profesiones de prestigio. Esto limita sus oportunidades laborales en el futuro y reproduce los roles tradicionales. La violencia también ocurre dentro del sistema educativo. Casos de acoso, abuso sexual, discriminación por orientación sexual o identidad de género se presentan en muchos niveles escolares y no siempre son atendidos adecuadamente por las autoridades escolares. Por eso la educación con perspectiva de género es fundamental. No solo se trata de enseñar matemáticas o historia, sino de formar personas con valores de respeto, equidad y empatía. Una educación integral ayuda a identificar la violencia desde temprana edad, a cuestionar los estereotipos y a fomentar relaciones sanas y libres de discriminación. Accesos a servicios de apoyo. Tener acceso a servicios de apoyo es clave para que personas que sufren violencia de género puedan salir de esta situación. En México existen líneas de ayuda, refugios, atención legal y psicología, pero no siempre están disponibles para todas. Muchas víctimas no saben que existen esos recursos o no pueden llegar a ellos, sobre todo en zonas rurales o marginadas. A veces, quienes sí denuncian enfrentan maltrato o indiferencia por parte de las autoridades. Esto genera desconfianza y miedo para pedir ayuda. Además, los servicios muchas veces no están preparados para atender a personas de la comunidad LGBTIQ+, lo que genera una exclusión y revictimización. Por eso es urgente que los servicios sean más accesibles, que el personal esté capacitado y que todas las personas que lo necesiten reciban atención con respeto y sin perjuicios. Ayudar a escuchar y proteger debe ser una prioridad.
Ya para terminar, daré una pequeña reflexión sobre la violencia por razón de género, los retos de la igualdad y la inclusión. No solo es un ejercicio académico, es un llamado urgente a transformar la realidad que vivimos. No podemos seguir normalizando la violencia, el machismo ni la discriminación que afecta a miles de personas todos los días, especialmente a mujeres, niñas y personas de la comunidad LGBTIQ+. Es doloroso aceptar que en pleno siglo XXI muchas personas todavía deben luchar por derechos tan básicos como caminar seguras por la calle, ser escuchadas al denunciar una agresión, decidir sobre sus cuerpos o ser respetadas por su identidad. Más aún es indignante ver cómo esas violencias son silenciadas, minimizadas o justificadas por una cultura que aún resiste a caminar. Pero también hay esperanza. Hoy más que nunca hay voces que se alzan, que rompen el silencio, que exigen justicia y que inspiran a otras personas a actuar. Hay jóvenes que cuestionan lo que antes se daba por hecho, hombres que reconocen su privilegio y deciden ser parte de la solución, instituciones que empiezan a implementar políticas con enfoque de género y movimientos sociales que no se detienen. La igualdad no solo es una palabra bonita, es una meta que debe traducirse en acciones concretas, en leyes que apliquen, en espacios seguros, en educación sin estereotipos, en oportunidades reales para todas y todos, y para lograrlo se necesita la participación de toda la sociedad sin excepción. Es importante entender que la lucha contra la violencia de género y por la inclusión no es una lucha solo de mujeres ni de ciertos sectores, es una causa colectiva, una responsabilidad compartida. Cambiar patrones culturales, cuestionar nuestras propias actitudes, educarnos, escuchar, empatizar, denunciar, acompañar, son pequeñas acciones que sumadas pueden hacer una gran diferencia. Esto es todo por mi parte y espero que les haya gustado este podcast. Muchas gracias.